días. Buenos días. Tu nombre, tu apellido y a qué te dedicas. Me llamo Juan Espelucín Runciman, soy médico pediatra desde hace unos 35 años aproximadamente. Ya. Entonces vamos a empezar por las preguntas. ¿Qué propuestas se podrían realizar para informar y tratar sobre personas que tienen TDAH en los centros académicos? A ver, primero hay que tener en cuenta que los centros académicos que tienen más relación con TDAH son las universidades y los institutos tecnológicos que forman profesores. Las universidades en algunas especialidades como medicina, psicología, tal vez hasta enfermería, tienen mucha relación porque son los que más en contacto están con la población infantil y la población juvenil. Y en los colegios, los profesores fundamentalmente son aquellos que también se relacionan bastante con los niños, niñas, adolescentes que en algún momento pueden ser diagnosticados con TDAH. Entonces, la formación en los colegios, en los institutos tecnológicos, en los institutos profesionales donde se forman profesores, las universidades donde se forman profesores, médicos, psicólogos y enfermeras, tienen que tener un compromiso con niños que van a tener, o niñas, o jóvenes que van a tener, o adultos inclusive que van a ser en el futuro, problemas de este tipo. Y en la actualidad hay una tendencia a cada vez dar más herramientas en cómo hacer diagnóstico y cómo manejar a niñas y niños que tienen este problema. No sé si está claro, o sea, sí hay una mejora en la formación, pero todavía como un programa a nivel nacional que en el tema educativo exija a las universidades crear competencias en ese sentido, todavía estamos un poco atrasados. Ya. Más o menos, ¿cuánto calcularía que demoraría ese proceso? Bueno, primero que tiene que ser considerado como un problema no solamente de salud pública, sino también un problema en educación, en psicología, en todas las áreas que están involucradas en esta problemática, en este trastorno. Debería haber un acuerdo sobre, así como sucede con anemia, por ejemplo, la anemia a nivel nacional es considerada una prioridad de política pública. Lo mismo debería ser considerado los niños con TDAH, porque implica un grupo importante. Tener en cuenta que aproximadamente 5% de los niños y niñas pueden tener TDAH, y eso significa un alumno por cada 20 alumnos en una clase, en un colegio, en un jardín, en una universidad, que pueden tener TDAH. Y si es así, es un problema importante para no solamente para la salud pública, sino para la educación pública. Y eso significa que el Estado tiene que estar comprometido como organismo rector en que una política pública debe estar relacionada a TDAH, y eso no existe todavía. Entonces, desde ahí se tiene que partir. Los gobiernos tienen que plantear qué debemos hacer desde que se hace diagnóstico, especialmente temprano, y cómo debemos manejar niñas y niños que puedan tener TDAH. ¿No? Si un adulto que tiene TDAH nunca fue tratado en su infancia, ¿los síntomas podrían ser como los de un niño o sería como los adultos que sí fueron tratados? Ya, en primer lugar, es bastante frecuente que se hagan diagnósticos de TDAH en adultos porque no se dieron cuenta que tenían TDAH de niños. En las mujercitas todavía es más frecuente porque las mujercitas, dentro de sus características en TDAH, es que la parte más importante que las afecta es el tema de distracción, o sea, se distraen con facilidad y por lo tanto sus aprendizajes son más difíciles. Pero la mujercita está preparada para enfrentar el tema de dispersión, de distracción, y por lo tanto pasa desapercibido y puede llegar hasta el adulto en que esa mujercita, la característica más importante era el déficit de atención y no la hiperactividad ni la, digamos, respuesta agresiva que a veces tienen dentro del TDAH, ¿no?
la impulsividad que tienen dentro del TDAH. Entonces, los varoncitos tienen más impulsividad y más hiperactividad, y las mujercitas tienen más problemas de déficit de atención. Por lo tanto, el déficit de atención a veces en las mujercitas puede pasar desapercibido, llegar a la edad adulta y no se han dado cuenta que tenía déficit de atención. En los varoncitos puede ser el diagnóstico más temprano porque justamente por lo que son hiperactivos y son impulsivos, esto se evidencia con más facilidad. Pero si uno llega a la edad adulta y no se ha intervenido ninguna de esas, digamos, alteraciones, esto o trastorno, esto puede llevar problemas, digamos, de diversa índole, ¿no? Pueden tener problemas en el desempeño laboral, inicialmente no se sabe por qué, personas que las despiden con frecuencia en su trabajo, porque nadie entiende que tienen un problema de este tipo. Pueden tener problemas en su autoestima, porque al no darse cuenta que tuvieron este problema, su baja autoestima puede haberlos afectado durante toda su vida de adolescentes o de jóvenes, y que cuando llegan adultos no saben por qué su autoestima es baja, porque no rinden en ningún sitio, ¿no? El hecho de no tener trabajo estable y todo lo demás, porque son constantemente despedidos, pueden llevar a estos graves problemas, ¿no? Otro gran problema es que tienen es en la dificultad para relacionarse, ya sea con su pareja o con el resto de personas, ¿no? Porque justamente su impulsividad y su, ¿cómo se llama? Su tema de déficit de atención, se olvidan con facilidad de las cosas, entonces uno puede pensar en una relación que lo están haciendo a propósito y no, es parte del trastorno. Entonces, definitivamente, una persona que llega a esta edad sin haber recibido tratamiento va a tener algunos síntomas aparentemente que no se evidencian, pero que en el fondo existen, como por ejemplo el déficit de atención, y va a tener síntomas como la impulsividad, que son evidentes y que pueden llevar a veces a respuestas inadecuadas frente a otras personas. Entonces, primero que no va a ser idéntico al del niño, pero va a ser más complejo porque nadie supo que tenía este problema, y el momento en que lo diagnostican en la adultez, se perdieron muchos años que pudieron haber sido manejados con algunas estrategias que le dieran herramientas al niño o niña con TDAH que le permitieran manejar mejor la problemática que puede tener de adulto, ¿no? Es más fácil para alguien que ya sabe lo que tiene poder enfrentar lo que el mundo le va a responder, ¿no? Porque sabe que es parte de su trastorno y por lo tanto aprende a controlar, a establecer estrategias que son más fáciles establecerlas cuando supo el diagnóstico desde joven, desde chiquito. En cambio, porque lo más probable es que reciba algún tipo de terapias, tratamientos, que van a ser más manejables esto de acá. En cambio, un adulto que recién lo descubre va a entender por qué se produjo muchas de las cosas, pero va a ser mucho más difícil porque ya algunos comportamientos están establecidos dentro de él, ¿no? Entonces, esto puede alterar. Tener en cuenta que el abuso de drogas y el alcohol es más frecuente en niñas y niños que tienen TDAH. Y si no aprendieron a controlar esto de jóvenes, pues es muy probable que de adultos tengan ya este tipo de abusos que llevan a una, ¿cómo se llama? Una adicción que es más difícil de sacar, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando uno llega adulto sin haber hecho un diagnóstico, va a ser, el manejo es más complejo, pero además es más complejo para la misma persona porque la persona ya tiene comportamientos que están establecidos dentro de ella y son más difíciles de cambiarlos o manejarlos adecuadamente. Ya. En ese caso, ¿se podría todavía tratar, digamos, si la persona tiene, digamos, entre unos 30 35 años, ¿se podría todavía tratar o no podría cambiar? Yo creo que de todas maneras se va a poder manejar algunas cosas, ¿no? Controlar algunas cosas. No tengo experiencia con adultos, acuérdate que soy pediatra, pero yendo adentro de la lógica que es muy diferente que una persona sepa lo que tiene, que no lo sepa, así seas una persona adulta, vas a tratar de hacer todo lo posible con menos herramientas porque ya estableciste algunos comportamientos que no van a ser tan fáciles de cambiar. Pero definitivamente puedes entender muchas de las cosas que te suceden y comenzar a establecer algunas estrategias con el apoyo supongo, psicológico, con apoyo en algunos casos de medicación
porque definitivamente la medicación que se usa en niños y jóvenes también se puede usar en adultos, y que eso le puede ayudar, digamos, a disminuir su déficit de atención, y porque al establecerse déficit de atención, le cuesta trabajo aprender, ¿no? Entonces, cuando toman algún tipo de medicación o establecen algún tipo de estrategias para mejorar sus temas de dispersión, de déficit de atención, le va a permitir, ¿cómo se llama?, aprender más, mejorar su autoestima, porque un gran problema es que probablemente lleguen a la vida adulta con una autoestima muy baja, ¿no? Y esa autoestima puede afectarlos en su desarrollo laboral y en su desarrollo personal. Ya. ¿Qué cambios considera que hubo con el tratamiento del TDAH en el Perú en estos últimos 20 años? Bueno, en primer lugar que hay un manejo multidisciplinario, o sea, la tendencia es que no solamente lo manejan los médicos, no solamente lo manejan los psicólogos, no solamente lo manejan los terapistas, sino que ya hay un grupo de gente, hay instituciones dentro del país que ya tienen experiencia y han desarrollado estrategias, como vuelvo a decir, multidisciplinarias. O sea, hay un equipo de gente que comienza a trabajar alrededor de eso. Y eso es importante, porque no hay nadie solo que lo pueda ayudar a solucionar. Está la persona que tiene TDAH, que tiene que enfrentarse a una serie de problemáticas que no tienen que ver solamente con el campo médico, con el campo educacional o con el campo psicológico, sino tienen que ver con todas en conjunto. Y esto permite plantear estrategias mucho más integrales. Y la estrategia más integral le va a permitir al niño, niña, joven en general o adulto mismo poder tener una serie de herramientas y darse cuenta qué cosa funciona en cada uno. Creo que el tratamiento es individual. O sea, cada persona requiere un manejo diferente a otra persona, con algunas estrategias centrales, ¿no?, que van en el tema psicológico, que van en el tema médico, que van en el tema educacional, pero todas ellas tienen que saber en cada caso qué cosa va a necesitar más un niño o una niña o un joven y qué cosa va a necesitar otro. No puede ser el tratamiento idéntico en cada caso. Entonces, eso creo que hay un avance importante. Reconocer que es un trabajo multidisciplinario que va desde la casa, porque los padres tienen que estar involucrados, hasta el nivel educativo, psicológico, salud, educacional en general, ¿no? Entonces, hay mucha gente involucrada en estos temas y creo que cada vez hay más conocimiento al respecto. ¿Hay algún Ahora, centro? lo malo de esto es que siempre hay una diferencia, ¿no? En todas estas intervenciones, las personas que más se benefician son las que más recursos económicos tienen. O sea, primero, estoy seguro que una persona con déficit de atención e hiperactividad es más fácil hacer el diagnóstico cuando tiene recursos económicos que cuando no los tiene. Porque probablemente en el colegio, se den cuenta de más tempranamente si es un colegio que tiene mucho más competencias, digamos, o si tiene padres profesionales se den cuenta mucho más tempranamente, cosas por el estilo. O vamos a suponer que la madre sea muy cercana, pero no tiene recursos. Lo lleva a un establecimiento de salud, en el establecimiento de salud probablemente no le hagan el diagnóstico y demoren mucho en hacer diagnóstico. Por lo tanto, sí hay una inequidad, como todo lo que sucede en los sistemas educativos y de salud, en el cual el que tiene más recursos llega más temprano. ¿Hay algún centro de salud que se especialice o destaque más en el tratamiento sobre el TDAH? A ver, en el tema de salud sí, ya hay centros de salud mental que han comenzado a formarse, todavía insuficientes, pero ya hay centros de salud mental que, ¿cómo se llama?, que tienen una buena presencia de psicólogos que antes no existía y que por lo tanto pueden hacer un diagnóstico más temprano, ¿no?, a nivel del primer nivel de atención, ¿no? Y eso ayuda, definitivamente que ayuda, pero todavía es insuficiente, muy insuficiente. Y generalmente esos centros de salud mental están o en zonas urbanos o en algunas zonas urbanos marginales. En zonas rurales hay muy poco. Y esto ya significa
una inequidad para aquellas personas que no tienen los recursos suficientes. Pero por lo menos esto ya comenzó a trabajarse con fuerza. Ya hay un presupuesto que financia estos centros de salud mental que ayudan en estos temas, ¿no? En el tema de salud, podría decir que es el que más conozco. Gracias por su tiempo. Eso sería todo. Gracias por su tiempo, por darnos esta información de mucha ayuda. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.